John, Philip y David tienen dañada la región del cerebro situada justo detrás de las sienes, que comprende los lóbulos temporales. Para el Dr. Ramachandran, los trastornos en los lóbulos temporales no solo arrojan luz con respecto al normal funcionamiento del cerebro, sino que además nos permiten enfrentarnos a incógnitas que han sido verdaderos quebraderos de cabeza para los filósofos desde los albores de la historia. Son preguntas tan definitivas como estas. ¿De qué manera llegamos a tener un conocimiento del mundo? ¿Cómo logramos reconocer un rostro bello? ¿O por qué todos tendemos a desarrollar sentimientos religiosos? Pero todo comienza en los ojos y en las fases más primitivas del sentido de la vista. Cuando era estudiante de medicina me enseñaron que existe una zona en la parte anterior del cerebro llamada corteza visual, donde se produce el sentido de la vista. Pero a partir de ese hecho, sabemos que en realidad no se trata de una única zona, sino que hay 30 zonas del cerebro relacionadas únicamente con el sentido de la vista y quizás todas ellas están especializadas en aspectos diferentes del mismo. Una de ellas se dedica al reconocimiento de colores, otra a los movimientos y otras a reconocer las formas, tamaños, la distancia, profundidad, etc. Ahora bien, pese a la tremenda complejidad de todas esas diferentes áreas, parece existir un modelo organizativo general muy sencillo. En realidad, la información visual que recibimos en bruto parece dividirse en dos procedimientos paralelos. Una de esas vías, llamada sendero del cómo, comprende algunas de esas áreas y parece encargarse principalmente de nuestro sentido de la orientación y el movimiento, es decir, que nos permite movernos sin correr riesgos, sin chocar con obstáculos y nos ayuda a identificar los desniveles del suelo y también a agarrar los objetos que hay a nuestro alrededor. El sendero del cómo va desde las grandes zonas visuales hasta la parte superior del cerebro. La otra vía, llamada sendero del qué, va desde las grandes zonas visuales del cerebro hasta los lóbulos temporales. El sendero del qué se encarga del reconocimiento de los objetos que vemos, de su significado. Nos hace saber, por ejemplo, si son comestibles, si lo que tenemos delante es una flor o de un rostro humano. Es decir, nos ayuda a reconocer y a interpretar su significado. Y al parecer es este el sendero dañado en el cerebro de Philip. Una de las primeras cosas que aprendemos a hacer es reconocer y dar nombre a los animales. Camello. ¿Camello? ¿Son camellos? Me voy a aventurar a decir que son camellos. Demasiado tarde. Son jirafas, pero es que si no hubiera visto el cartel no lo habría adivinado. El verano pasado, el Dr. Ramachandran recibió una invitación para conocer a Philip y presenciar unas pruebas a las que el paciente fue sometido. Presentía que el problema de Philip era una clave importante para tratar de comprender el sistema de reconocimiento del cerebro. ¿No era un camello? Ahora le voy a presentar a Philip, con quien llevo trabajando varios años. En la década de los 70 sufrió un gravísimo accidente de automóvil que le dejó en coma durante varias semanas. Y cuando, por fin, volvió en sí, se descubrió que tenía problemas a la hora de reconocer las caras de las personas y que, además, era incapaz de identificar animales, frutas y verduras. Para mí, la historia comienza a los pocos días del accidente, porque desde entonces mi memoria es muy limitada. Y dime, cuando ves un animal, ¿qué sientes? Quiero decir, ¿lo ves borroso, como si estuviera desenfocado, o lo reconoces, pero eres incapaz de decir su nombre, aunque lo tienes en la punta de la lengua? Soy incapaz de decirlo. Lo tengo en la punta de la lengua, como usted dice, pero me siento incapaz de identificarlo. Aunque el hecho de tener su memoria destrozada es un grave problema, Philip consigue llevar una vida relativamente normal. Creo que es un problema relativamente aislado, ya que es capaz de reconocer los edificios y jamás se pierde. Sabe moverse con facilidad por Cambridge y, de hecho, recoge a su hija todos los días. En la primera prueba le muestran las fotografías de edificios famosos para que los reconozca, tarea que se toma con bastante calma.
Esto es Cambridge y esa es la capilla del King's College. La reconozco fácilmente por las bicis que hay en el exterior. Cualquiera podría considerarme perfectamente normal, pues soy capaz de disimular cuando trato de eludir una situación complicada. Y puedo llevarle a usted de un punto a otro de esta ciudad sin problemas. Lo que está claro es que no es un invidente. Por supuesto que no lo es. Eso indica que no parece muy acertada la noción que tenemos de que la visión es un proceso único. Existe una serie de procesos muy sutiles en las 30 y tantas áreas visuales que han sido descritas en el cerebro de los primates y algunos de los senderos que las surcan pueden resultar dañados de forma selectiva. De modo que se producen unos déficits sorprendentes cuando una de las categorías se ve afectada aunque las demás se mantengan intactas. ¿Qué es esto? Un enchufe eléctrico. Unas gafas. A Philip se le dan bien los objetos, pero el problema empieza a la hora de enfrentarse a los seres vivos. ¿Puedes decirme qué es esto? Sé lo que es, pero soy incapaz de nombrarlo. Y eso me fastidia. La explicación de Philip resulta un tanto extraña. Dice que sabe lo que es, pero que es incapaz de nombrarlo. En realidad, en la mayoría de los casos, ni siquiera sabe lo que es. Y esto nos lleva a la misteriosa línea fronteriza que existe entre el acto de ver y el de saber. Algo que desde siempre ha fascinado a los filósofos. Si no sabías que es un rinoceronte, ¿cómo puedes decir que es un rinoceronte? Porque se lo dijo el profesor. Pero si no sabes que es un rinoceronte, Claro, si uno no sabe lo que es un rinoceronte, ¿cómo puede reconocerlo? Ni yo mismo podría haberlo expresado de forma más clara. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho todo. El problema de Philip con los rinocerontes nos revela la forma en la que descubrimos el mundo que nos rodea. Se supone que los lóbulos temporales del cerebro, donde se localiza el problema de Philip, almacenan la memoria específica que nos ayuda a diferenciar unas cosas de otras. Dentro de esos, llamémosles ficheros, hay otros que nos permiten reconocer diferentes tipos de animales, rostros, etc. Y en el caso de Philip, el accidente que sufrió destrozó todos esos ficheros. No contamos exactamente con los mismos sistemas para reconocer animales y objetos. Hay personas que han perdido la capacidad de reconocer animales, lo cual, tratándose de una persona de ciudad del siglo XX, no supone un grave problema. Pero en el caso de que fuese un cazador que no tuviera la capacidad de reconocer al animal que se le acerca, el problema sí que podía tener graves consecuencias. Cuando se ve en un callejón sin salida, Philip da un rodeo para llegar a la solución del problema. Utiliza un proceso deductivo al estilo Sherlock Holmes, basándose en pequeñas claves. De color pardo, de color pardo, de color pardo. ¿Leones? ¿Tigres? Son grandes y obviamente peligrosos ya que están enjaulados. Yo diría que son leones, pero por decir algo, creo que sí. Me parece que lo más interesante de todo es que en el cerebro está siempre presente esa tácita taxonomía, es decir, esa obsesiva necesidad de clasificar las cosas. Niñas, ayudadme. ¿Qué es eso? es un rinoceronte. Se trata, por supuesto, de algo muy útil para la supervivencia porque necesitamos saber distinguir qué animales son depredadores, presas o simplemente animales inofensivos o de compañía. Ahora bien, Philip evidentemente tiene dificultades a la hora de reconocer cierto número de categorías diferentes de objetos, pero la más importante en muchos sentidos para nosotros los humanos es la interacción, dado que somos animales muy sociales. Y para ello es fundamental poder reconocer las caras de los demás. No sé. No se me ocurre nada. ¿Es hombre o mujer? Es a todas luces una mujer y lleva ropas juveniles. Puede ser el Pato Donald. No lo sé. Voy a intentar dibujar un personaje famoso en la pizarra y a ver si logras identificarlo, ¿de acuerdo? Además de todos los problemas visuales que tiene, Philip sufre prosopagnosia, que es la incapacidad de reconocer las caras de las personas. Soy incapaz de reconocer las caras y tengo que recurrir a todo tipo de pistas, como la ropa, el peinado, la nariz, bigote si lo tiene, etc. Pero el proceso deductivo de Philip no siempre da buenos resultados. A veces malinterpreta alguna pista y por tanto la conclusión a la que llega es errónea.
Quizás una famosa estrella de la pantalla. No me acuerdo de su nombre, pero si no estoy equivocado, se trata de un personaje de los años 50 o 60. Pero por la cara que está usted poniendo, no me aventura a decir nada. Pero creo que se casó con un personaje real de un país europeo en el que hay casinos. Monte Carlo. Pero no me acuerdo de su nombre. ¿La consideras guapa o no? En ese dibujo no está muy guapa, pero creo que tenía fama de serlo. Sí, supongo que era guapa. Al menos tenía fama de ser una mujer muy atractiva. Pero Philip no siempre se equivoca tanto. Normalmente se concentra intensamente en las pistas y logra salir airoso. Suele ser en situaciones muy corrientes cuando mejor se percibe la magnitud de su discapacidad. Poco después de las pruebas del laboratorio, preparamos un encuentro fortuito con Ross en la calle para ver si era capaz de reconocerla fuera del contexto habitual. ¿Quiere que lo probemos? Sí. Sí, pues voy a saludarle. Hola, Philip. Rose. Me has reconocido. Muy bien. ¿Sabías quién era al principio? No, solo cuando me hablaste. ¿Solo cuando hablé? Sí, solo cuando hablaste. Cuando me hablan es como descubrir el paraíso, porque soy capaz de reconocer a alguien por la voz. Aunque Philip no consigue reconocer a Rose visualmente, su sistema de reconocimiento auditivo está intacto. Y nada más escuchar la voz de la doctora, entran en funcionamiento los mecanismos asociativos y las sensaciones. Seguí andando sin darme cuenta de que eras tú, porque soy incapaz de reconocer a las personas. Lo siento. No tiene importancia. No era mi intención ser grosero. Ya lo sé. Lo cierto es que el elemento emocional desempeña un papel vital en el acto de reconocer a los demás. Hay muchos componentes en el más sencillo acto de reconocer la cara de una persona. El más obvio es la capacidad de mirar a la persona y saber quién es, su nombre, su identidad y el significado que esa persona tiene para ti. En otras palabras, todo lo que asociamos al reconocimiento consciente de una cara. Pero además de eso, asignamos un significado emocional a la persona que estamos viendo, especialmente si se trata de una cara. ¿Es la cara desagradable de alguien que nos cae mal? ¿Es mi jefe? ¿Puede tratarse de un enemigo? ¿Es quizás un animal peligroso, por ejemplo, un león? ¿O se trata quizás de una imagen neutral? Existe un extraño estado neurológico llamado síndrome de Capgras, por el cual la respuesta emocional a la persona que estamos viendo se interrumpe. El efecto que tiene en nuestra reacción al ver caras conocidas es extraordinaria. David se despertó un día convencido de que sus padres eran unos impostores. David facilitó al Dr. Ramachandran uno de los casos más extraños que jamás se había encontrado. Hace 2 años, David sufrió un grave accidente de automóvil cuando volvía de México a California. Tuve un problema. El coche volcó en plena autopista y me dañé la cabeza. Durante 5 semanas, David permaneció en coma. Debido a las graves heridas que sufrió, perdió el brazo derecho, pero afortunadamente al recuperar la consciencia, sus facultades mentales parecían estar intactas. Se desenvolvía con coherencia e inteligencia. No presentaba ningún síntoma psicótico ni parecía tener problemas emocionales. Leía el periódico y todo parecía perfecto, a excepción de la grave ofuscación que sufría. Miraba a su madre y le decía al médico: «Doctor, esa mujer se parece mucho a mi madre, pero en realidad no lo es. Es una impostora, es otra persona que quiere hacerse pasar por mi madre». El daño sufrido por los lóbulos temporales del cerebro de David le habían ocasionado una extraña alteración conocida como síndrome de Capgras. El síndrome de Capgras revela trágicamente el papel tan vital que desempeñan nuestras emociones en el acto de reconocer a los demás.
Yo estaba haciendo la cena y quizás a David no le apetecía mucho lo que estaba preparando. De modo que me dijo, ¿sabes? La chica que viene por la mañana cocina mucho mejor que tú. Me cae muy bien esa chica. Bueno, pues resulta que cuando miramos un objeto, el mensaje llega a la corteza del lóbulo temporal, donde se produce el reconocimiento. Pero el acto de ver es un proceso que opera a múltiples niveles. Una vez reconocido el objeto, es necesario además responder emocionalmente a ese objeto. Eso es evidente cuando, por ejemplo, observamos un Picasso, un Rembrandt o cualquier otro cuadro hermoso. Incluso cuando miramos, por ejemplo, la cara de nuestra madre, evocamos la sensación de cariño, de la misma manera que al ver un león sentimos miedo. Y todo ello es parte del proceso visual, aunque se produce en una parte diferente del cerebro. Siempre que miramos un objeto o una cara, el mensaje llega a los lóbulos temporales, donde esas imágenes son identificadas, pero después son transmitidas a una estructura llamada la amígdala, que es la puerta de entrada a los centros emocionales del cerebro. Y es ahí donde generamos la respuesta emocional adecuada a lo que estamos viendo. Ahora bien, lo que yo he apuntado es que el mensaje llega a la corteza del lóbulo temporal, de modo que el paciente reconoce a su madre como su verdadera madre, y eso le hace evocar una serie de sentimientos. Pero el mensaje no llega a la amígdala, porque las fibras que conducen de la corteza temporal a la amígdala y a los centros emocionales no están operativas como consecuencia del accidente. Por tanto, no se produce sentimiento de cariño alguno y el paciente se pregunta, si esta es mi madre, ¿por qué no experimento ninguna emoción? Aquí ocurre algo raro. Quizás es otra persona que intenta hacerse pasar por mi madre. Esa es la única explicación que tiene sentido para él, ya que hay una extraña desconexión entre los centros visuales y los centros emocionales de su cerebro. Este tipo de desconexiones entre los centros visuales de los lóbulos temporales y los centros emocionales del cerebro no son la explicación final y completa del síndrome de Capgras. En otras palabras, aunque se produzca esa desconexión, la forma en que respondemos depende de la especial relación que teníamos con esta persona antes de producirse el daño cerebral. Y si el aparato asociado al funcionamiento de la memoria y las percepciones ha sufrido algún tipo de daño debido a una lesión cerebral, y si las expectativas son suficientemente fuertes y poderosas como pudiera ser el caso de alguien que se siente atemorizado o que tiene grandes sospechas acerca de alguien, entonces lo que esa persona realmente ve está más condicionado por lo que espera ver que por lo que realmente ocurre. Esto es quizás lo que le pasa a las personas que sufren el síndrome de Capgras. Así, por ejemplo, Oliver cree que no ha de fiarse de su esposa, y eso afecta la forma en que ve a su esposa. Y el resultado es que percibe que esa mujer no es su esposa y que por tanto se trata de una impostora. Afortunadamente, para quienes lo sufren, el síndrome de Capgras parece curarse por sí solo. La esposa de Oliver ya no es un vampiro y David ha dejado de creer que sus padres son unos impostores. El hombre que se parece a su padre es su padre, y eso activa el flujo de todos sus sentimientos familiares. Al movernos e interactuar con el mundo exterior, necesitamos ciertas formas de determinar qué es importante, qué es relevante desde un punto de vista emocional para contrastarlo con lo que nos resulta trivial y carece de importancia para nosotros. Ahora bien, ¿cómo se produce todo eso? Creemos que lo verdaderamente crítico está en las conexiones entre las áreas sensoriales de los lóbulos temporales y la amígdala, que es, digamos, la puerta de entrada a los centros emocionales del cerebro. La fuerza de esas conexiones es la que determina la importancia emocional de las cosas. Por tanto, se podría hablar de una especie de paisaje emocional relevante, con sus colinas y valles, que se corresponderían con lo que es importante y con lo que no lo es. Pero quizás sea necesario situarnos en un paisaje cargado de relevancia emocional. Bien, consideremos qué ocurre en la epilepsia de los lóbulos temporales cuando se producen ataques de forma continua. Lo que podría estar pasando es un fortalecimiento indiscriminado de todos esos senderos.
Es algo así como cuando el agua fluye por los arroyos, por la superficie de un acantilado. Cuando llueve repetidamente, crecen las posibilidades de que el agua cree surcos en los senderos, y esa acción progresiva de horadar los surcos artificialmente eleva la significación emocional de ciertos tipos de percepciones que recibimos. De modo que en lugar de considerar relevante desde un punto de vista emocional la presencia de leones, tigres o de su propia madre, el paciente encuentra que todo es profundamente significativo, hasta incluso, por ejemplo, un grano de arena, un trozo de madera, las algas marinas. Bien, esta tendencia a atribuir una significación cósmica a todo lo que nos rodea podría estar relacionado con lo que llamamos experiencia mística o experiencia religiosa.